Hola, ¿qué tal estás? ¿Has comprado alguna vez un producto en Amazon? ¿Producto o servicio? ¿Has utilizado alguna vez los servicios de Amazon Web Services si eres empresario para almacenar los datos de tu empresa? ¿Has visto alguna peli o serie en Amazon Prime? ¿Has leído algún libro electrónico en Amazon Kindle? ¿Utilizas Echo o Alexa para comunicarte en tu casa y que te encienda, por ejemplo, la calefacción? ¿O eres una empresa y para el almacenamiento en la nube utilizas los servicios de Amazon Web Services? Bien, pues si tu respuesta es que no a todas estas preguntas, igual tienes que llamar al libro Guinness de los récords para que te inscriban. Muy bien, soy Alfonso Fraile, te doy la bienvenida a este nuevo episodio sobre economía, empresas y descubrimientos del canal de Alfonso Fraile. Y esta vez sobre Amazon, sección de empresas, una empresa disruptiva. Una empresa que empezó en el año 1994, un tal Jeff Bezos, que te sonará, y que se juntó con otros dos socios, con un capital social inicial de $10.000. Y 30 años después, esta empresa en los últimos 12 meses ha facturado por importe de $600.000 millones, que se dice pronto, y tiene más de 1,5 millones de personas empleadas. Impresionante. Ha sido la empresa disruptiva en el mundo del comercio electrónico y lo sigue siendo a fecha de hoy. Te dejo una pregunta en el comentario fijado por si te parece que lo va a seguir siendo en el futuro o que hay otras que le puedan arrebatar ese liderazgo mundial, que además ha hecho, como de costumbre, que un montón de empresas más se dediquen a lo mismo, viendo que ahí hay un nicho de mercado muy importante y cambiando hábitos en la forma en la que los consumidores adquirimos productos o servicios. Estás viendo sobreimpresionado en pantalla esta fundación del año 94 en Seattle, en Washington, el capital que ya te lo he dicho, y luego el lanzamiento y la expansión inicial. Sabes que Amazon empezó como una librería online y hubo mucha gente que se tomó la molestia de pronosticar que no tenía ninguna clase de futuro una empresa que se dedicaba a vender libros por internet, una cosa que en aquel entonces parecía absurda. Los primeros libros los empaquetaban en el garaje, necesitaron más capital. A Jeff Bezos lo prestaron sus padres, $300.000, una cifra que en comparación con lo que maneja hoy la empresa suena un poco ridícula. Y respecto a crecimiento y expansión, pues del 97 al 99 están las aperturas de más centros de distribución en Estados Unidos, en otros estados, uno a uno. Me salto un poco porque te voy a hablar de las actividades de la empresa. A partir del año 2002, si quieres, empieza el negocio de la ropa, algo significativo, que hoy supone un porcentaje interesante de su total de ventas. Y poco más, solo decirte que, como estás viendo ahora sobreimpresionado, los negocios que personas ajenas a la empresa clasifican a los que se dedica Amazon es el comercio electrónico, el Amazon Web Services, que ahora te hablo, los dispositivos electrónicos propios, como son Kindle, Echo, Fire TV también, el streaming de vídeo y de música con Amazon Prime Video y Amazon Music, los supermercados físicos en línea. Compró una empresa, Whole Foods, hace 8 años, por la que pagó varios miles de millones de dólares. Y luego tiene servicios, logística y entrega, publicidad digital, que es uno de los últimos negocios, y luego el desarrollo de la inteligencia artificial y la robótica. Y quédate con esto porque aquí realmente estamos en una fase en la que casi todas las grandes empresas que tienen algo que ver con tecnología están lanzando sus líneas de investigación y sus presupuestos de inversión empresarial para el desarrollo de robots, asunto en el que la empresa pionera ha sido Tesla, como en casi todas las cosas que hace Tesla, pero en la que ahora ya están entrando y desembarcando un montón de empresas más de Estados Unidos, de China, de Japón, de Alemania, de Corea, de España también, y ahí estamos. Y ahora ves en colorines las 6 actividades principales. En realidad el último color de gris para otras ahí no da detalle, pero esta es una presentación estándar de Amazon sacada de su propia web, y ahí te estoy poniendo ahora mismo en porcentaje lo que representan los distintos negocios de Amazon, ¿vale? El comercio electrónico es el principal, pero ya no llega ni siquiera al 40%. De hecho, es algo más de un tercio, solo, entre comillas solo, cuando empezó siendo el 100%. Luego, las ventas de terceros es para todas aquellas personas emprendedoras que tienen su propio negocio y que venden sus productos y o servicios a través del portal de Amazon, con una serie de contratos y de requisitos y de condiciones. Hay empresas que lo venden con sus propios productos y Amazon es solo la plataforma, y hay empresas que venden directamente productos solo de Amazon
y para lo que no necesitan ni su propia logística ni almacenamiento. Y el negocio de logística ha crecido tantísimo que, aunque esté incluido como ventas de tercero, que es $1 de cada $4 que vende la empresa, en realidad tiene... Perdón, me voy a aclarar un poco la voz. Bueno, como te decía, $1 de cada $4 es en ventas a terceros, aunque del total de productos que vende Amazon, realmente la inmensa mayoría no son de Amazon, son solo de terceros. Amazon ha sacado muchos productos con marca propia, pero no representan más de un tercio. Más de 2/3 son de terceros. AWS, que no es nada más que el acrónimo de Amazon Web Services, representa un 17% aproximadamente de las ventas. La publicidad, que es el último negocio en el que están desembarcando de manera importante, un 8% con publicidad propia. Las suscripciones, 7,5 millones, perdón, 7,5%, no 7,5 millones. La última vez que Amazon dio cifras hablaba de 200 millones de suscriptores y no invirtieron nada en publicidad inicialmente, ahora sí. Y por último, las tiendas físicas, que representan un porcentaje marginal menor. Bueno, pues esto es el negocio de Amazon, los negocios de Amazon, que son un montón enorme. Tienes la pregunta en el cuestionario, que te pondré 2, una dentro de 2 días, y espero que te haya sido de utilidad. Si te ha gustado este vídeo, aquí tienes otro sobre Google, YouTube y algunos negocios más de la casa matriz, que se llama Alphabet, publicado recientemente. Deseando que te vaya muy bien, me despido. Chao.